Éxodo capítulo 20, versículo 12. Este texto va a estar dividido en dos porciones, una que concierne a los padres y otra que concierne a los hijos. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Una vez lo leamos, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para reconocer, ejercer y ejercer la autoridad. Bien, reconocer, ejercer la autoridad. Leamos, Éxodo capítulo número 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios y Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí vivos para poder escuchar tu palabra. Hoy te pedimos que esa palabra, Señor, alcance nuestro espíritu y que nuestro espíritu cobre vida al recibir esa palabra. Señor, tú eres nuestro pan de vida, así que aliméntanos, por favor, Señor. Padre, yo pido por todos los que estamos aquí presentes que nosotros hoy aprendamos a reconocer y a ejercer la autoridad que tú das. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos aprender que todo esto tiene un ejercicio espiritual y que ese ejercicio, Señor, se ve manifestado en nuestra vida, Señor, natural, en nuestra vida diaria. Padre, si alguno de nosotros tenemos algún impedimento, si alguno de nosotros tenemos alguna flaqueza en esta área, te pido hoy en el nombre de Jesús que tú seas obrando. Creo que tu palabra viene para edificar y educar. Por lo tanto, entiendo que necesitamos aprender. Así que danos sabiduría que viene de los cielos para poder entender el propósito de la autoridad en la voluntad de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En las últimas noticias, usted lo puede buscar fácilmente allí en su buscador. No ahorita, más adelante. Por lo pronto le pido que apague su celular o que lo deje en modo avión para que no le distraiga. Pero fácilmente usted puede encontrar cómo a la familia se le está quitando poco a poco el poder formar y educar a sus hijos. Poco a poco se está apropiando el Estado de ese mandato que Dios dio a la familia. Entonces ahora le están diciendo a los padres que los padres no pueden limitar a sus hijos en algunas decisiones que ellos toman. Estoy hablando de hijos menores de edad. No los pueden limitar ni tampoco les pueden influenciar porque ellos tienen derecho al libre desarrollo. Y hemos visto también cómo mandatos desde instituciones que no son necesariamente gubernamentales, sino instituciones internacionales que están emitiendo leyes o planes de trabajo, de desarrollo mundial para que influyan en las naciones. Y estos planes entonces enseñan que los padres no pueden intervenir en decisiones de los hijos que tengan que ver con su pensamiento, con su percepción o su físico. Y poco a poco se le va quitando el derecho a los padres. Y esto tiene un argumento que ha escuchado de primera mano, es suficientemente sólido para poderlo hacer. Y es que venimos de una época en donde la crianza estaba guiada por el miedo. Entonces usted me hace caso y si no me hace caso, lo golpeo. ¿Sí? En palabras colombianas habían frases como le volteo el mascadero, lo levanto, lo enciendo, ¿cierto? Y algunos de nosotros fuimos receptores de dichas disciplinas y artes de la educación, ¿verdad? Entonces, debido a eso, pues los niños de esa generación se prepararon, se capacitaron, ahora tienen una voz, tienen un voto, tienen un derecho, tienen posiciones para poder decir, basta ya, no más golpes, no más miedo. El niño debe crecer en una casa en donde su casa sea un lugar de refugio. Y hasta ahí, bien. El problema es que debido a estas atribuciones se ha sacado a Dios de este ejercicio, de la crianza, de la formación. Y al sacar a Dios, automáticamente la humanidad queda perdida. La humanidad sin Dios queda perdida, porque Dios es luz
Y cuando decimos que Dios es luz, es que Dios puede iluminar el camino por el cual usted y yo andamos, pero no solamente ilumina el camino por el cual usted y yo andamos, sino que también ilumina lo que no es camino, para que no andemos por allí. Es decir, que necesitamos la palabra de Dios para poder tener un pensamiento correcto, no corrupto, sino correcto. Necesitamos la palabra del Señor que transforme nuestro sentir y nuestro pensar para poder ejercer y vivir mejor en esta vida. Y para ello, usted y yo debemos comprender que ni usted ni yo tenemos la última palabra. Por jóvenes, por niños o por ancianos que seamos, no tenemos la última palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la última palabra? ¿Por qué no podemos sentarnos en una silla como regidores y decir esto es así y esto es asá? Y es porque nosotros somos cambiantes. Si usted habla con el vecino, con la vecina que tiene 80, 90 años, 70 años, ella le va a poder decir que todavía tiene sueños, expectativas. Quiere decir que todavía está pensando en cambiar, en trabajar, en hacer algo por su persona. Y esto también quiere decir que esta persona de 80, 70 años no es la misma que era a los 50, a los 60 y a los 20. Es decir, que constantemente está cambiando. Y pensamos que madurar es envejecer. Pero madurar es aprender lo bueno y lo malo. Y usted y yo no podemos aprender lo bueno y lo malo sin Dios, porque lo bueno y lo malo se vuelve relativo. Se vuelve relativo. Por lo tanto, una de las primeras cosas que nos enseña la creación es que Dios es soberano y como soberano tiene autoridad. ¿Y por qué la naturaleza nos enseña que Dios es soberano? Porque, mis queridas mujeres, aunque algunas quisieran no pasar por su periodo de cada 28 días, aunque algunas no quisieran, aunque algunas quisieran que fuera como un botón, ok, quiero ser mamá, inicio, y comienza el cuerpo a producir la vida. No, no funciona así. Sino que sencillamente Dios dio un orden a la naturaleza y en eso Dios está diciendo, yo soy soberano y yo soy el que le da el orden a la naturaleza, usted no. Usted está sujeto a mí. Y es algo que comienza a medir el carácter, ¿verdad? Porque comienza usted a enfrentarse con Dios. Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo no quiero que sea así. Deberías, y ese deberías ya comienza a decir, usted tiene una mejor idea o usted cree tener una mejor idea que Dios. Ahora el hombre está adolescente y tiene una piel de bebé, ¿no? Tiene una piel de bebé, pero de un momento a otro comienza ya a no tener esa piel, sino que... Y algunos quisieran que no le saliera barba, porque cada 8 días, todas las semanas afeite. En la casa ya están cansados de escuchar esa máquina contra el lavamanos. Ta, 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 ta. Ese lavamanos rayado ahí, ya no más. Y se acostumbra el hombre toda la vida a aceptar que por siempre le va a salir barba. Y Dios demuestra y dice, yo soy soberano. Pero hay otra cosa que nos raya a todos, y es que envejecemos. Y Dios dice en la palabra, usted es como el polvo de la tierra, que hoy está acá y mañana el viento se lo lleva. Usted es como la neblina, que en la mañana se ve densa, pero apenas el sol alumbra, se desvanece. Y nos dice que somos pasajeros y Dios en eso muestra su soberanía, porque aunque queramos añadir un día a nuestra vida, no lo vamos a poder hacer. Dios es soberano y por lo tanto Él es la máxima autoridad en todo lo que vemos y aún en lo que no vemos. Y ese es un principio de nosotros como cristianos. Reconocemos a Dios como nuestra máxima autoridad. Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, le amarás con todo tu ser, con tus pensamientos, con tu vida. Lo amarás, Él es la máxima autoridad.
Y al decir la máxima autoridad es que estamos reconociendo que hay más autoridades. Ahora bien, dice la porción, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y este mandato es el primero, dicen todos que es el primero, pero además de eso tiene promesa. ¿Quién hace la promesa? Dios hace la promesa. Y si Dios hace la promesa, quiere decir que este mandato para Dios es todavía demasiado importante. Fíjese, cuando usted viene leyendo los 10 mandamientos, que usted los tiene allí en Éxodo 20, los 4 primeros 10 mandamientos hablan acerca de Dios, para indicarle a usted que lo más importante en su vida debe ser ¿quién? Dios. Usted debe proponer en su corazón darle el primer lugar a Dios, y en ello usted va a poder comenzarse a acercar para relacionarse con Él. Usted se va a relacionar de manera errada con Dios si no entiende que Él es autoridad sobre su vida y que Él debería ser lo primero para usted. Si usted no comprende eso, usted se va a comenzar a relacionar de manera errada con Dios, lo va a desconocer. Entonces yo por ejemplo, conocí al Señor en una época en donde en jóvenes le decían a uno que pues uno fuera un poco más relajado con Dios. Entonces que uno podía decirle, ¿qué hubo, Cucho? ¿No? Cucho, entonces hoy te pido que tú por favor me des tales cosas en el nombre de Jesús. Otros le decían, parce, entonces parce, mira, es que hoy te pedimos que esto. Entonces, que mostrar a Dios como esa relación cercana. Y podría ser, no sé, eso se puede discutir. Pero lo que sí no es negociable es que usted comprenda que Dios es autoridad y que usted se dirigirá a Él con respeto, con honor y dándole la gloria. Porque en el mismo instante que usted pierde la imagen y el lugar de Dios, usted se perdió. Porque en la medida que conoce a Dios, usted sabe quién es. Y si yo reconozco que Dios es mi autoridad, yo entiendo quién soy. Mientras yo no reconozca que Dios es mi autoridad, yo no sé quién soy. Y entonces me doy ínfulas de otro Dioscito. Entonces yo voy caminando hablándole a Dios como si fuera igual a mí, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Y que hoy vamos a hacer lo que a mí se me antoja? Porque si no, le dejo de hablar y amenazamos a Dios también. Es más, yo crecí en una cultura en donde si Dios no le hacía caso a uno, uno lo ponía de cabeza. Ya, porque no me hacía caso. ¿Y por qué está de cabeza? Ah, vea, no le cumplió lo que usted le pidió, por eso está de cabeza. Sí, ya todo el mundo sabía el lenguaje. Pero luego de los 4 primeros mandamientos, entra con un mandamiento que no es general, o sea, no es con todo el mundo. Dice puntualmente, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y los demás mandamientos es con todos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Y se acabaron. Pero el quinto habla puntualmente de papá y mamá. Quiere decir que para Dios papá y mamá son importantes. Dígase usted mismo, mi papá y mi mamá han de ser importantes para mí. Como a usted le costó un poquito, a algunos les costó un poquito decirlo, diga, para Dios, mi papá y mi mamá son importantes. Ahora, ¿quiere estar a favor de la voluntad de Dios o oponerse? Entonces diga, mi papá y mi mamá deberían ser importantes para mí. Sin embargo, hoy no le vamos a hablar a los hijos. ¿A quién le corresponde enseñarle a los hijos a honrar a padre y madre? ¿A quién? A los padres. Ahí es donde los hijos dicen, culpa suya, ¿verdad? Es que usted me está deshonrando. ¿Quejas y reclamos? Evidentemente, los padres, tienen una autoridad dada por Dios. La pregunta, ¿cuál es el papel de la autoridad que Dios da dentro de la voluntad de Dios? Porque no solamente los padres son autoridad,
Hay varias autoridades que Dios ha delegado. En la Escritura habla que los pastores son autoridades en las congregaciones. En la Escritura habla que los apóstoles son autoridades en las congregaciones. En la Escritura habla que hay autoridades que son gubernamentales, estatales, y que como tal hay que honrarles y hay que respetarles. Pero la pregunta antes de eso es: ¿cuál es el papel de la autoridad en la voluntad de Dios? ¿Para qué Dios dio autoridad? ¿Para qué? Si entendemos eso, vamos a dejar de tenerle miedo a la autoridad y vamos a ejercer bien la autoridad también. Porque por el maltrato de la autoridad, ahora entonces nos levantamos y hemos decidido levantar una anarquía, en donde no hay leyes, no hay orden y no hay autoridades. Y entonces nuestra casa ahora es una anarquía. Papá y mamá es solamente un papel biológico, o sea, usted es mi papá y usted es mi mamá, pero porque usted me engendró, pero hasta ahí, usted no me va a decir a mí qué hacer. Yo tengo derecho a mi libre desarrollo. Y lo mismo está pasando en el mundo. Usted no me va a decir a mí qué hacer. Si yo no quiero cumplir la regla, pues no la cumplo y ya. A mí me dicen que la norma es pasar por la cebra. A mí no se me antoja pasar por la cebra. ¿Y qué? Podrá tener muchos plaquitas de policía, pero ¿y qué? ¿Qué me va a hacer? A ver, ¿qué? Lo grabo, a ver, ¿qué va a hacer? Lo grabo. ¿No? La ley dice que hay que tributar, pero yo no quiero pagar impuestos. ¿Y qué? ¿Cómo no van a ir allá a los del Congreso y les dicen que no se roben la plata? Y a mí sí me la van a velar cobrándomelo, yo no pago, ¿y qué? Y entonces ahora no hay orden, no hay normas, no hay reglas. ¿Y qué sucede cuando ocurre eso? Cuénteme. No me va a decir que no sabe, no me va a decir que no sabe. ¿Qué sucede? Se lo voy a poner facilito. Con el mismo ejemplo que puse hace un momento de las mujeres que tienen una visita cada 28 días, les pregunto, ¿cómo harían ustedes si eso no tuviera ese orden de que fuera cada 28 días? ¿Cómo vivirían ustedes? Sin orden. Ahora le pregunto a todos, ¿cómo viviríamos si el cuerpo fuera desordenado? ¿Se imagina? Cuerpo sin orden. Eso es un problema y yo sé que hay personas que viven así, pero eso significa que su cuerpo se salió del orden. ¿Y cómo sería esa vida? ¿Usted imagina usted tomando la sopa y el cuerpo cuando quiera le mueve la mano? El cerebro diciéndole a la mano, no, hay que comer ya, y la mano no responde. O que usted se levanta el domingo animadísimo, vamos al culto, y los pies no le responden. Bueno, eso sí pasa a veces, ¿cierto? Si no hay orden, si no hay normas, si no hay reglas, no vamos a llegar al propósito. Leamos por favor Génesis capítulo 18, versículo 19. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y está con Abraham. Y Dios está pensando en si es idóneo a Abraham contarle algo. Y fíjese conmigo lo que dice el versículo 17. Bueno, leamos desde el 16 para que ambientemos. Está Abraham caminando con dos ángeles y está otro ángel que es el ángel de Jehová y van allí caminando. Y fíjese lo que dice. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjese la pregunta que se hace Dios. ¿Encubriré? ¿Voy a tapar lo que voy a hacer a Abraham? Dígame usted si Dios está obligado a revelarnos lo que Él va a hacer. No está obligado. Pero la palabra de Dios utiliza una palabra
para referirse hacia Abraham, luego Jesús la va a utilizar hacia nosotros, para mostrarnos que hay una palabra que sí hace develar lo oculto, y esa palabra es amigo. Y Dios considera a Abraham su amigo. ¿Qué opina usted? O sea, perdón lo que voy a decir, que yo le diga a usted amigo, normal. ¿Cuántos amigos tiene usted? Un montón de amigos, ¿cierto? Pero que Dios diga que este es mi amigo, uy. O sea, si Dios dice que tiene amigos, usted tiene que cancelar eso de que los amigos no existen. No, quiere decir que usted no ha aprendido cómo es un amigo. Sí existen. Y mire lo que dice: le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. 18. Habiendo de ser Abraham, escuche por favor, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Yo quiero preguntarle una cosa: ¿cómo se llama la nación que sale de los lomos de Abraham? Otra vez, ¿cómo se llama la nación que sale de los lomos de Abraham? Hay discusión acá entre todos estos teólogos. Mientras se ponen de acuerdo, vamos a seguir y se van a quedar con la duda. Hay una nación grande y fuerte que va a salir de Abraham. A primera vista es Israel. Un poquito más profundo son aquellos que tienen la fe puesta en Dios. Esa es la nación de Abraham. Entró Jesús a la casa de Zaqueo y dijo: he aquí un hijo de Abraham. Cuando habló con Natanael, he aquí un verdadero israelita. Son hombres de fe, hombres de fe. Y los israelitas peleaban con Juan, y Juan el Bautista les decía: no se crean mucha vaina porque tienen sangre judía. Dios puede levantar descendientes a Abraham aún de las piedras. Y usted y yo éramos piedras, duros en exceso, hasta cuando vino su palabra y nos quebró y nos dio un corazón de carne. Ahora bien, dice también que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. En él. O sea que Abraham tiene una labor fuerte, ¿verdad? Van a ser una gran nación y en él serán benditas todas las naciones. En él. No dice además de, no, en él. En Abraham son benditas las naciones de la tierra. ¿Por qué en Abraham? Vamos, Abraham, ¿cómo así que en ti solamente son benditas las naciones de la tierra? Versículo número 19. Porque yo sé, ¿quién está hablando? El Señor está hablando. Porque yo sé, ¿quién está hablando? Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le dio una promesa a Abraham, que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. Dios le prometió a Abraham que por su descendencia vendría la bendición del mundo. Es decir, Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, usted es mi instrumento para hacer mi voluntad acá en la tierra, no solamente en Israel. Porque dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que los descendientes de Abraham van a saber que a su papá Dios lo escogió para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Abraham es instrumento precioso. Abraham es un hombre especial porque halló gracia delante de Dios. Ahora, ¿qué le da Dios a Abraham? ¿Qué herramienta le da Dios a Abraham para que él ayude a hacer la voluntad? Autoridad. Ahora usted podría decir, en este versículo no hay ninguna palabra autoridad. Pero mire lo que dice el versículo 19. Porque yo sé que, fíjese, está mostrando el carácter de Abraham como padre, como patriarca, como cabeza de una casa, de una familia. Y le está diciendo: Abraham, yo sé que usted mandará. Es decir, no le va a decir: mi amor, ¿y usted qué quiere hoy desayunar? No, él mandará. Él está diciendo es esto.
Y esto es lo que han de hacer mis hijos. Y cuando se levantan sus hijos no van a decir, papá, es que yo tengo una mejor opción, ¿qué tal si es? No, mijo, eso no es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es esto. Y el que no haga esto en mi casa, no pertenece a mi casa. ¿Por qué Abraham podría hablar de esa manera? Medite por un momento, ¿por qué Abraham podría hablar de esa manera a sus hijos? ¿Es imponente? ¿Es rígido? ¿Es bravucón? ¿Por qué? Porque Abraham no optaría por moverse un poquito, ahí, otro poquito, de tal manera que comiencen a entrar en crisis. Y salió de la cámara, ya no está guardando la palabra. No, Abraham opta por quedarse, ¿dónde? Siga leyendo conmigo el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de ¿quién? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no lo negocia? Porque el camino que está enseñando Abraham no es el camino que nació de su corazón. Es el camino de ¿quién? De Dios. De tal manera que Abraham se está reconociendo como servidor de Dios para que Dios haga a través de él su voluntad. ¿Cómo se deberían entender entonces los padres en su casa? Como servidores de Dios para que Dios haga su voluntad. ¿En dónde? En casa. En casa. Papá, mamá, ustedes son los responsables, son la puerta para que la voluntad de Dios se haga en la casa, en su casa. Y por eso nosotros no podemos negociar cambiar la palabra, camuflarla, ponerla más suavecito, porque en ese camino está la bendición para usted y para sus hijos. Así que ya vamos descubriendo para qué es buena la autoridad. La autoridad es buena para que se pueda ejercer enseñando el camino de ¿quién? Así que una de las cosas por las cuales no se debe utilizar la autoridad es para buscar el beneficio propio. Es la primera cosa que debemos aprender. Y a veces nosotros utilizamos la autoridad para beneficio propio. ¿Ha visto? Que hay personas que gobiernan un lugar, una institución, un país, lo que sea, y pareciera que comienzan a decir, es que nosotros tenemos la autoridad, y comienzan a utilizar la autoridad es para que todos los recursos, todas las cosas que gana la institución, la entidad, el gobierno y eso, lo ganan es para ellos solamente. Ahí están ejerciendo mal ¿qué? La autoridad. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir al Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si nosotros permanecemos en las palabras del Señor, Él va a traer lo que ha prometido a nuestras vidas. Jesús trajo las palabras del Padre. Fíjese que Jesús recibió una autoridad del Padre, pero esa autoridad no la utilizó para hacer su propia voluntad. Él no fue autoridad para los discípulos para buscar su beneficio propio, sino que Él fue autoridad para los discípulos para enseñarles la voluntad del Padre. La autoridad se utiliza para eso. La autoridad se hace para eso, para enseñar la voluntad del Padre, para colocar un orden y enseñar cuál es la voluntad de nuestro Padre. Así que en nuestra casa hay personas, papá y mamá, encargados de mostrar la voluntad del Padre a sus hijos. Y una de las primeras formas de mostrarlo es enseñándoles a que los honren, a que les obedezcan. Porque si los hijos entienden que papá y mamá son la imagen de Dios, ellos van a aprender a respetar a Dios por sus padres. Dicho esto, también podemos concluir que la autoridad la ejerce también aquel que da ejemplo. Si yo soy autoridad y quiero ejercer bien la autoridad, debo utilizar mi vida para dar ejemplo cómo me sujeto a la autoridad máxima.
y en ello encontraremos bendición. Dice el Señor Jesucristo: ustedes serán benditos en tanto guarden mis palabras. Porque en tanto recibimos la palabra del Señor, seremos libres. Solo la palabra del Señor nos da libertad. Si usted en su casa negocia la palabra de Dios, su casa ya no va a estar en libertad. Ahora bien, vamos a Efesios capítulo número 6, versículo 1 al 2. Efesios capítulo número 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí hay algo importantísimo. Fíjese lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿En qué? Entonces, como les dije, hoy no vamos a hablar de los hijos, hoy vamos a hablar es de la autoridad. El que ejerce la autoridad la debe ejercer ¿en quién? En el Señor. No es mi parecer, no es lo que se me ocurra. ¿Qué es lo que Dios me manda a mí hacer? ¿Qué es lo que Dios me enseña a mí a hacer con mis hijos? Mire, una de las cosas que hoy en día casi no quieren hacer los padres, por ejemplo, disciplinar o formar a sus hijos. Hoy en día casi ya no se ven papás disciplinando o formando a sus hijos. Una de las cosas uno de los eventos que más le encanta a los papás es cuando están en los centros comerciales y el niño pega el berrinche. Ese momento es delicioso, ¿cierto? Es una delicia. Y ojalá pase gente así. Y el colmo, que pase otro niño de la misma edad diciendo: ay, no haga así. Y el niño: ¡ah! Pero algunas mamás son muy sutiles y dicen: ven, acompáñame al baño. Y se lo llevan al baño. Salen del baño transformados. Solo que con los ojos un poquito más inflamados, pero salen transformados. Es necesario enseñar a nuestros hijos cuando ejercemos la autoridad cuál es el lugar. Pero bueno, el punto es entender la autoridad en la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando usted no ejerce la autoridad? Usted le está enseñando a su hijo que no hay nada, no hay límites. ¿Y sabe cuál es la cruda realidad? Que la vida tiene límites. Y cuando usted le enseña a su hijo que: toma, mi amor, 2 horas ahí, y luego llega usted: ¿qué? Ya lleva 2 horas ahí, que no... ¿Sabe qué le está enseñando? Que cuando sea un adulto y tenga ganas de llorar, lo haga. Y entonces Dios de alguna forma le va a traer otro celular para que también deje de llorar y comience a consentirle sus caprichos. Y usted no le está enseñando el carácter de Dios, que Dios también disciplina, que Dios también dice no. Porque Dios también dice no a las cosas que queremos. De manera que la primera imagen que nosotros tenemos de Dios son nuestros padres. De tal manera que la responsabilidad de la autoridad es mostrar el carácter de Dios. Y cuando la autoridad muestra el carácter de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. No su propio carácter, sino para formar. Y entonces recuerdo yo una de las frases que se repetían antes y que ya no, porque ahora siempre hay. Antes había una frase que era: cuando hay, se puede; cuando no hay, no se puede. Frases como: el palo no está para cuchara, ¿no? El cuero no está para rejo, le falta pelo para el moño. Estaba enseñando que había un límite, que faltaban cosas. O como sencillas palabras como: mamita, vamos a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor, vamos a la iglesia.
Hoy en día toca entablar todo un conversatorio con el hijo. A ver, te explico. Tu papá y yo una noche tuvimos un romance. Tú naciste, por lo tanto eres mi hijo. Y toca como pidiéndole permiso al pelado. ¿Quién le enseñó eso? Usted. Tenemos la responsabilidad de enseñar porque sacamos a Dios de la casa. Necesitamos involucrar a Dios en nuestro hogar. Y eso que involucrar es algo muy liviano, para enseñar quién es la autoridad de nuestra casa. Ahora bien, eso demanda a papá y mamá estar sujetos ¿a quién? A Dios. Y fíjese que aunque estamos hablando de la familia, que es un ejercicio que vamos a seguir haciendo en Iglesia Viva, porque necesitamos fortalecer nuestros hogares, no a nuestro parecer, sino al parecer de Él. Pero esto también sirve para entender la autoridad en la voluntad de Dios. Y paso aquí a Mateo. Fíjese, cuando pasamos a Mateo, los hijos, yo sé que algunos leyeron más adelante en Efesios, hijo, ay, pero lea por favor el 4, lea por favor el 4. Está bien, a favor de los chicos voy a leer el 4. Leamos todos el 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? No provoque a ira a su hijo. Pero fíjese que allí se hace la voluntad de Dios porque dice que críen a los hijos ¿cómo? En amonestación y disciplina del Señor. ¿Qué es disciplina? ¿Qué es disciplina, mi amado? Límites, pautas, de aquí hasta aquí, y se cumplen. Límites. Por eso en especial, a usted que tiene esa autoridad, entienda que si usted profiere una palabra, usted queda obligado por esa autoridad a cumplirla. Porque si usted no la cumple, usted mismo está violentando esa autoridad. Y le voy a dar uno de los ejemplos más fáciles como los que tienen autoridad pierden autoridad. Mija, si usted no llega a las 9, se le acaban los permisos este mes. Llega a las 9:05. 9:05, que son 5 minutos. Los mismos que usted dice, a las 9 es el culto. ¿Qué pasa si llego a las 9:05? No pasa. Y entonces mi hija llega a las 9:05 y yo, ya sabe, entre tranquila, ya sabe qué pasa. Al siguiente permiso la esposa, ay, pero mi amor, fueron 5 minutos, no sea tan duro con la niña. Después la niña a las 9:10. ¿Por qué? Porque encontró que no hay. Pero hay otra forma en la cual se violenta la autoridad. Mi amor, si usted hace esto, le voy a dar una paleta. Y la niña toda juiciosa, papi, ya lo hice. Ah, bueno, ¿y qué pasa? ¿La paleta? No, no hay paleta. ¿Qué entiende? Que usted está utilizando la autoridad de manera abusiva. Porque está prometiendo, no cumple. La una es abusiva y la otra es desautorizándose usted mismo. ¿Usted cree que Dios obra así? Pero como eso enseñamos, pensamos que Dios obra así. Y entonces la fe en Dios se comienza a dañar. Porque en vez de conocer a Dios, comenzamos a reflejar esas mismas actitudes en Dios. Yo le pedí a Dios tal cosa y no me lo dio. ¿Sí ves que esta gente no cumple? O como me enseñaron que mis papás son flexibles, pues yo pienso que Dios también es flexible. Y no importa si llego 5 minuticos tarde a la entrada del reino de los cielos. No, la palabra de Dios dice que si usted no está con la lámpara preparada y despierto, se queda. Y Dios no va a negociar otra vez. ¿Sabe? Jesús, hazme un favor, vaya y muera otra vez. Fueron 5 minutos nomás. Vaya otra vez. No, no. Es una vez y ya. Y con Dios no hay términos medios. Con Dios o se es o no se es. Mire que Jesús nuestro Señor, es tan bonito que Él va caminando y dice, ¿su merced no quiere sembrar? No se preocupe, que el que no siembra también desparrama. Quiere decir que está en contra mía porque yo los mandé a sembrar.
O sea que se acaban esas frases como, pues yo no es que haga, pero pues tampoco evito hacer. Gordito, si usted no hace, es oponerse a la voluntad de Dios, porque Dios mandó a hacer. Y si usted tiene una autoridad, Dios le manda a ejercer esa autoridad. Usted no puede cohibirse de hacerla porque se está oponiendo a Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo capítulo número 20, versículo 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No se enseñoree y no ejerza ¿qué? Fuerza, potestad, o sea, poder para aplastar. No los... Ay, se me fue la palabra. La primera es, no se enseñoree, es decir, no se crea Señor en todo. El Señor es Dios, no usted. No se enseñoree. Usted es un administrador. Usted es un siervo del Señor cuando Dios le da autoridad, usted es siervo del Señor. El único que tiene y da la autoridad es Dios, nadie más. Y si Dios le ha permitido a usted portar autoridad es para que la use para el ejercicio de la voluntad de Dios. Pero no se enseñoree, es decir, no comience a opinar usted con esa autoridad para ganar su propio beneficio. Y no utilice la fuerza para obligar. Eso es ejercer la potestad. Dicen, vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Dígame usted, ¿cuál es el servidor más grande que conoce? Jesucristo es el servidor más grande y no por eso dejó de ejercer su autoridad. ¿Qué es lo que le está enseñando? Que la forma de ejercer la autoridad es sirviéndole a los demás. ¿Entiende por qué papá y mamá le sirve a sus hijos desde el principio? Limpiándole la colita, cambiándolos, vistiéndolos, quitándole las babas, la sopa seca ahí que se ve tan chévere, lo limpia, ¿no? ¿Por qué le enseña a la niña a ser mujer? ¿Por qué le enseña al hombre a ser varón? ¿Entiende por qué? Porque le está sirviendo. Pero en esa manera está ejerciendo ¿qué? La autoridad. La autoridad. Por eso la gente a veces se equivoca. Que nosotros como somos pues pastores de esos que venga, yo le ayudo, venga, yo hago, venga esto, una cosa y la otra. Entonces dicen, ese no tiene autoridad. No, no se equivoque. Lo que pasa es que la forma de Cristo es sirviendo. Y dice acá también, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos enseñó la forma de ejercer la autoridad. Jesús por estar sirviendo no perdió autoridad ante los demonios. Al contrario, le decía a los demonios se van y ellos se iban. Porque Jesús utilizó la autoridad para hacer la voluntad del Padre. Nosotros al recibir la autoridad la utilizamos para hacer la voluntad del Padre. Algunos que están nuevos dirán, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es esta, que veamos a Jesús y una vez que lo hemos visto, creamos en Él. Y una vez que creamos en Él, le conozcamos para tener vida eterna. Y cuando Él venga, nos resucitará y nos llevará a su reino. La casa debe servir para eso. En mi casa se debe enseñar que yo necesito desarrollar una vida espiritual. Papá y mamá utilizan su autoridad para que el niño estudie, para que el niño aprenda a lavar la loza, pero debe utilizar la autoridad para enseñar a orar, para enseñar a acudir a la palabra, para vivir para su espíritu, para vivir por los deseos del espíritu. Utilice la autoridad para eso, mi amado. Qué chévere que usted llegue hoy en la tarde y disfrute una tarde chévere con su familia, que jueguen, que vean tele, que vayan al cine, que coman algo rico. Pero mucho mejor y más bendición si usted se acostumbra a enseñarle a sus hijos antes de dormir, vamos a buscar la palabra. Al despertarse, vamos a buscar la palabra. Porque Dios dijo, ¿cómo le encubriré a Abraham? Es decir, Abraham es mi amigo por cuanto sé que él hará mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que tiene autoridad use esa autoridad para comunicar su voluntad a los que
sobre los que ejerce la autoridad. Para eso es la autoridad, mi amado. Así que, padre y madre, usted se ha esforzado bastante en que sus hijos sean profesionales. Sígalo haciendo, no lo deje de hacer. Pero esfuércese el doble para que ellos, a través de eso que le ha dado Dios a usted, aprendan a conocer a Dios. Por lo tanto, gracias a Dios por esos padres y por esas madres que enseñaron a sus hijos a venir a la iglesia. Y que comprendieron que sus hijos estaban en formación y por eso los llevaban a la iglesia, aunque a veces les patalearan, le dijeran: papá, todos los días me levanto tarde, hoy también. Sí, te levantas, porque si te levantas para trabajar lo carnal, te levantas para trabajar también lo espiritual. Bueno, carnal está mal dicho. No es carnal, es natural. Debemos enseñar a buscar al Señor. Pero cuando negociamos al Señor, le estamos diciendo a ellos que cuando crezcan, también lo negocien. Dios es Señor y necesitamos mostrarlo en nuestra casa. Y este texto, Romanos 13, por favor, habla a todo aquel que tiene autoridad. Y aquí quiero hablar un poco a los hombres, porque parte de lo que se ha perdido en la masculinidad de los hombres es que los hombres no ejercen autoridad a todo nivel. Estoy generalizando, de pronto aquí algunos se para y dicen: no, me está ofendiendo. No, estoy hablando en general. Puede que usted sí lo esté haciendo y lo felicito por ello y lo invito a que no lo deje de hacer. Pero, por ejemplo, en las casas, ahora se está conociendo a la mamá como la gruñona. La mamá la gruñona. ¿Por qué? Porque viene el hijo y: papá, ¿puedo salir? Lo que diga su mamá. Ok. Viene otra vez: mami, es que voy a salir, mi papá me dio permiso, pero yo no. Papi, lo que diga su mamá. Pero el hijo necesita reprensión porque hizo algo mal y la mamá acude al esposo: ven, esposo, apóyame porque el chico está portando mal. Déjelo, está creciendo, mire cómo era yo y ve ahora lo que soy. Y ella, ¿sí? No. Entonces la mamá opta por poner orden, y no estoy diciendo que las mujeres no pueden poner orden. A lo que estoy diciendo es que los hombres están desentendiendo de poner el orden. ¿Y entonces qué ocurre? Al pasar el tiempo, la mujer termina diciendo: gordito, no te necesito. Porque no ejerció la autoridad que Dios le dio naturalmente. Y como el hombre no quiere, el hombre quiere vivir bien. Ay, no, esa pelotera con el chino, no, yo no quiero pelear con él. Dígale usted. La mamá así, y le dice de una. Pero no debería ser así. El papá debería ejercer esa autoridad. Y lo mismo pasa a veces en la iglesia. Pastora, que la niña ya se está portando mal. Hermano, ore, ore. Pastor, haga algo. Ore, ore. Ore, que la oración del justo puede mucho. No, el pastor tiene que ejercer la autoridad. Así quede mal. Así a la gente diga: uy, si ve, se le salió el viejo hombre. No, está ejerciendo la autoridad, porque la autoridad es para poner orden. Mire lo que dice Romanos. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de parte de ¿quién? Dios es el único que da autoridad. Versículo número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando se le está enseñando a los jóvenes que resistan a los padres, se les está enseñando a resistir a Dios. Por eso otra de las formas de desdibujar a Dios es quitar la autoridad de los papás en la casa. Y entonces crecen hombres
sin Dios y sin ley. Y estamos levantando una anarquía social. Y nosotros como iglesia no podemos permitir o ser parte de. Bueno, no podemos permitir tampoco. Dios no nos mandó allá. No, nos mandó fue a hacer su voluntad. Y eso es lo que vamos a hacer. Y en su voluntad está entender que Él nos da autoridad y hay que utilizarla para hacer su voluntad, no para usar del débil. La autoridad es para cubrir al débil, la autoridad es para fortalecer al débil, la autoridad es para formar al débil, para preparar al débil, para que el débil se vuelva fuerte y cuando reciba la autoridad sepa cómo ejercerla, no para abusar del débil. Entonces por eso terminaron quitándole la autoridad a los padres, porque no la ejercían bien. Entonces el niño medio hacía algo y el niño todo lastimado llegaba a los colegios. ¿Qué pasó? No, me reprendieron. Esa no es la forma. ¿Usted se imagina donde Dios lo golpeara a usted cada vez que usted peca? No es la forma de Dios. No ha de ser la forma nuestra. Y una vez mi esposa me enseñó una premisa que eso me marcó. Y eso que mi esposa me enseñó fue, yo le dije, pero ¿por qué está mal que los padres corrijan a sus hijos así, con correa? Yo le decía, digo, ¿tú te imaginas que si yo me equivocara o tú te equivocaras nos corrigiéramos así? Yo le dije, no, de ninguna manera. Dijo, por eso. ¿Por qué no enseñarles a ellos? La voluntad de Dios es que nosotros como autoridades enseñemos su palabra para que la gente transforme el corazón. Es que mi hijo es terrible, enséñele la palabra, que la palabra es la única que tiene el poder para traspasar el corazón y transformarlo. Enséñele la voluntad de Dios para que su mente se transforme, se cambie, se arrodille ante el Padre. Pero a veces acudimos a lo primero. ¿Está mal el niño? Psiquiatría, psicólogo. Dios nos dio el consejo perfecto. Todavía nos preguntamos como cristianos, ¿estará bien matarse? Cuando la Biblia dice claramente, yo pongo aquí la vida y la muerte, te mando que escojas. No entiendo por qué, porque falta el consejo de Dios, porque la mente de Dios no está en nuestra mente, porque estamos permeados por los pensamientos del mundo. Porque no tenemos tiempo para leer, pero le dedicamos 4 horas a la TV. Pero no hay tiempo. Debemos permitir que en nuestra casa entre la palabra. Y mire cómo dice que utilicen esa autoridad, que utilicemos esa autoridad. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se imagina cómo es de importante la autoridad? Pero esto quiere decir que la autoridad tiene que ser en Cristo, no a mi parecer. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Para qué Dios le dio autoridad a usted? Para hacer el bien. Y para que ese bien lo haga sobre mis hijos, sobre quienes están a cargo mío. Para eso Dios le dio autoridad, no para hacer el mal. Y cuando usted no está haciendo la voluntad de Dios, usted está haciendo el mal en su casa. Está bien que usted lleve la papita, está bien que usted le lleve los libritos para que se eduque, pero está usted pecando si no le lleva la palabra de Dios. Su responsabilidad es educar esa casa sobre los principios de la palabra de Dios. No tenga temor, que usted le está hablando a sus hijos, no a salvajes por allá, sicarios, no, le está hablando a sus hijos. Y amado, puede que usted piense, mi hijo ya está muy grande, ya no se puede hacer nada. No lo piense. Dijo Jesús, ¿no te he dicho acaso que si crees en mí, yo hago nuevas todas las cosas? Nunca es tarde. Si la palabra de Dios nos transforma a nosotros siendo viejos, ¿cuánto más a nuestros pequeños los puede transformar? Pastor, usted no tiene hijos, usted no sabe lo que es eso. No, yo no tengo hijos, pero sí hablo con los papás y sé lo que luchan y oro por ellos. Creo que a veces oro más por los hijos que lo que los mismos papás oran. Y sí, no soy papá, pero Dios sí es padre y Él dijo que podía transformar con sus palabras. Y si Él lo dijo, es posible. Necesitamos que nuestra casa se reúna alrededor de la palabra. Que sea lo que domina nuestros pensamientos,
Que los padres puedan tener consejo para contestarle a su hijo. Papá, es que a mí me están hablando que lo que la Biblia enseña no es verdad. Que usted pueda capacitarse también para llevar la palabra, la voluntad de Dios a su casa. Necesitamos ejercer esa autoridad con todo el poder. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a pensar como Cristo. Y solamente así nuestros hogares serán más fuertes y nuestros hijos serán más fuertes para lo que viene en el mundo. Y dice el versículo número 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Está bien corregir a los hijos. Está bien, y está bien también alabarlos cuando hacen algo bueno. Versículo número 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Un papá y una mamá son servidores de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para el bien, no para lo malo. Si usted tiene autoridad también sobre la iglesia, si Dios le da un ministerio, si usted tiene que ejercerlo porque tiene. Porque el ministerio ya no es una opción, el ministerio es un mandato de Dios. Haga esto, por eso le di el ministerio. Y si no lo ejerce, se está oponiendo a Dios. Lo mismo los padres. Y dice el versículo número 4, porque es servidor de Dios para hacer el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, que como papá y mamá también tienen la responsabilidad de señalar lo que está mal. Eso no es lo que enseña nuestro padre. Usted le debe decir a sus hijos, eso no es lo que enseña nuestro padre. Lo que nuestro padre enseña es esto y esto. Y usted se lo ha de enseñar. Eso está mal, hijo. Eso no se hace. Y lo mismo la autoridad que usted tenga. Si es abuelo, si es un jefe, sea jefe bajo la voluntad de Dios. No, pero la empresa no importa. Acá sí puedo moverme como en el mundo. No, usted es un hijo de Dios en todo momento. 7x24, no por pedacitos. Ahorita salimos y nos despedimos, bueno, hasta luego, llegan a la casa y no solo se quitan la corbata, ahora que ya no usamos corbata, no solamente quitan el saco, sino la ropa de cristiano. No, uno es cristiano, hijo de Dios, 7x24. 7x24. Nosotros debemos ser, no, se me salen los chistes, ¿no? Terminamos con Mateo 24:45. Y le pido a usted que se ponga en pie. Mateo capítulo 24. ¿Qué fue lo que se terminó diciendo Romanos? Que los que tienen la autoridad son ¿qué? Siervos de Dios. Siervos de Dios. Mientras usted se pone en pie y ubica allí Mateo 24, le voy a explicar algo rápidamente. Dios dio autoridad. Y esa autoridad Él la da para que se ejerza su voluntad. Es decir, que el que tiene la autoridad de Dios, la tiene también por la palabra de Dios. Cuando usted lee allí Deuteronomio o Éxodo, usted va a encontrar que Moisés eligió unos jueces. Y dice que el mismo espíritu que había en Moisés, también estaban los jueces. Pues eso significa que los jueces también se capacitaron en la voluntad de Dios para poder impartir justicia al pueblo, para poder ser autoridad ante el pueblo. Así que las autoridades son establecidas para el bien de quienes, sobre quienes ejerce esa autoridad. Usted tiene autoridad para ejercer el bien en su casa o en los lugares donde usted esté. Es para eso, para ejercer el bien, no el mal. Así que no enseñamos a partir de nuestro corazón, sino a partir del corazón de Dios. Y entonces Dios dirá a usted como hijo de David, este hombre, esta mujer, es conforme a mi corazón. Como dijo el Señor, el Padre del Hijo, este es mi siervo, esta es mi sierva en el cual encuentro complacencia. Dice entonces Mateo capítulo 24, versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes
le pondrá. Si usted es fiel acá, ejerciendo la autoridad que Dios le da, dice la Escritura que lo pondrá en lugares más altos para ejercer esa autoridad. Ahora, no lo haga buscando esos lugares, hágalo haciendo la voluntad del Padre. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.